es un dramaturgo importante de la Argentina y es una persona maravillosa, maravillosa. Les quería comentar que hace unos años él me propuso hacer una charla a un grupo de guaraníes que llegaron de Misiones de la mano de Palabras del Alma, que a mí me habían dicho, vos hablás una parte en castellano y uno de ellos, que es bilingüe, va a traducir en guaraní. Yo pensé que iba a ser algo terrible, aburrido para la gente, que primero hable un tipo en español y luego traduzcan en guaraní, pero fue una de las charlas más inolvidables de mi vida y eso quedó y montones por año, montones. Eso fue inolvidable y fue de la mano de Palabras del Alma. Entonces, bueno, agradezco a todos los que se conectaron, están en un sábado acá con la pandemia. Y bueno, vamos a hablar sobre el descubrimiento. Porque para algunos es descubrimiento, pero para otros, entre los que nos incluimos, me imagino, es descubrimiento. Yo tengo un libro, descubrimiento, porque hay más mientos que descubres, más mentiras que verdaderas descubrimientos. Entonces, empecemos, como Hernán me pidió que sea una charla más o menos de 30 minutos, 40 como gran cosa. Estamos empezando y 20. Vamos a empezar rápidamente. Cuando esta gente llega acá a América, en Yucatán, los conquistadores preguntan a los originarios, ¿cómo se llama este lugar? ¿Cómo se llama? Y le dicen Yucatán. ¿Cómo se llama? Yucatán. Anota Yucatán. ¿Qué quiere decir Yucatán? No te entiendo. No te entiendo. Esa gran península mexicana se llama No te entiendo. Y los yucatecos son No te entiendos. En 1911, Hiram Bingham, un yanqui, que estaba abajo en el Urubamba, los arrieros que le llevan todas las cosas al yanqui, le dicen, mira, allá arriba hay una ruina que se llama Machu Picchu. Él sube y la descubre. Le cuentan le dicen hasta el nombre. Machu Picchu, montaña vieja en quechua. Y la descubrió. Todos los que fuimos alguna vez a Machu Picchu, ahí arriba hay una gran placa de bronce, Hiram Bingham, 1911 descubrió. No la descubrió, le dijeron, subí, pibe. Entonces a nosotros nos contaron muchos mientos. Cuando Colón llega, ¿cómo los llama a los habitantes? Indios. Que después Hollywood lo va a popularizar con el Far West y los cowboys, los indios. ¿Y dónde viven los indios? En la India, viven en la India, en Asia. Y le dijeron indios. Esa es la más popular de las denominaciones. ¿Y por qué? Piensen ustedes, porque hay que preguntarse siempre, ¿por qué 5 siglos dejaron el error? ¿Por qué lo dejaron? Porque no importa. Porque la gente de acá es invisible. Porque no importa. Y el nombre de un pueblo, de un grupo, de una cultura o de culturas, claro que importa. Pero dejaron indios. Y están en todas partes del mundo. Los indios son los indios de América. Entonces, esta gente se dedicó a mentir, los mientos. Después, otra cosa que muchos se sorprenden cuando uno se entera de que la iglesia tardó casi 60 años en decir si estos habitantes eran humanos. ¿Eran humanos? Y acá hay que irse un poquito para atrás en la historia
situarse en ese momento donde la iglesia tenía un poder tremendo, tremendo, y recordar Noé, el del arca. El del arca, Noé tuvo 3 hijos. Uno, ustedes pueden decir, ay, Balco, estás medio pirado. No, tuvo 3 hijos. Y los hijos de Noé poblaron África, Europa y Asia. Y estos de acá, ¿de dónde salieron? Noé tuvo un 4.º hijo bastardo. La Biblia se equivoca. Entonces, ese era el problema. ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? La Biblia no habla de esta gente. No habla del 4.º hijo. Entonces, es lógico que el Vaticano dudara, dudó 60 años para ver si la gente de América tenía alma. Si vos no tenías alma, no eras humano, obviamente. Bueno, por eso era importante tener alma para estos muchachos que llegaron a la playa. Entonces, fíjense cómo todo está encadenado, todo está encadenado. Yo me acuerdo cuando era chiquito, me hablaban de la maestra, ¿no? Hablaba de la reina Isabel, que donó se sacó las joyas para armar la expedición de Don Cristóbal. Pero ¿saben qué? Ella, es verdad que dio las joyas, pero las invirtió. Hizo una capitulación con Colón. Las capitulaciones eran lo que hoy acá para nosotros es contrato. Un contrato. Ella era una inversionista privada. Aparte de lo que iba a ganar el reino, ella invirtió las joyas, sus joyas. Y nos contaron que, ay, dio la joya. Aparte, Isabel la Católica. Uno dice, ay, la Católica, qué sé yo, bueno. Iba a misa todos los días, se levantaba a las 6 de la mañana, iba, sonaba la campana, iba corriendo. No. La Católica, Isabel la Católica, viene porque era la madrina del Santo Oficio de la Inquisición. Y miren ustedes, porque ahora uno dice, ay, la Inquisición, qué sé yo, hacían hogueras, quemaban. No, la Inquisición estaba mucho más lejos que de la hoguera. Porque la Inquisición, por ejemplo, te podía condenar por lo que vos haces en el sueño de otro. Si a vos te soñaban andando en escoba, viajando hacia el aquelarre, al que soñó no le hacían nada. Al que había sido soñado viajando al aquelarre lo agarraban. Eras responsable de lo que hacías en el sueño de los otros. Fíjense en el poder, fíjense en... Ahora, nuestro mundo no es el mejor de los mundos, sin duda. Pero por lo menos nadie te puede agarrar por lo que vos haces en el sueño de otro. O sea, es un avance, ¿verdad? Entonces, esta gente hizo una multitud de mientos, de mentiras, y provocó un genocidio de envergadura. Ahora, en este momento, en el mundo, que está esa guerra entre Azerbaiyán y Armenia que tuvo ese genocidio a manos de los turcos, que dicen que es el primer genocidio del siglo XX. Hubo un montón de genocidios, un montón. Pero el genocidio armenio, el genocidio judío, están acotados en tiempo y espacio. En cambio, lo que sucedió acá es un genocidio extenso en tiempo y espacio. De Alaska, Tierra del Fuego. Y durante 5 siglos. Y lo que todos olvidan
Porque si los indígenas están invisibilizados, hay otros que están más invisibilizados, que son los negros. América, en aquel momento, tuvo un obispo en Chiapas, que era un dominico. De paso les digo, los dominicanos viene de dominicane, los perros del Señor. Este dominico, que era Bartolomé de las Casas, que era un sacerdote de los buenos, vamos a decir, él realmente era defensor de los indígenas. Pero ¿qué sucede? Él veía que los estaban utilizando como combustible biológico de una manera, de una velocidad tremenda en los lavaderos de oro, cañaveral, y bueno, que estaban desapareciendo. De hecho, Colón en el segundo viaje va con un sacerdote que se llamaba Ramón Pané de la Orden de los Jerónimos, y este sacerdote, Colón le encomienda, astuto Colón, le dice, haceme un diccionario de taíno. Los taínos eran los que estaban en el Caribe, en las Antillas. Haceme un diccionario de taíno, así sabemos qué hablan, qué piensan y cuál es su cosmovisión. Ramón Pané en 2 años le termina el diccionario. Cuando termina el diccionario, no hay un taíno vivo. No quedó uno. No quedó uno. Mire que esto a mí, cuando yo lo leí hace muchos años, me perturbó. Me perturbó. Aparte, esto es realismo fantástico, porque vos terminás el diccionario para manejar a esta gente y no queda un hablante. No queda un hablante. No queda nadie. No queda nadie. Y se quedaron con el diccionario. Pero nosotros nos quedamos con unas cuantas palabras taínas. Por ejemplo, cacique, bohío, batata. Cuando vas al chino, al verdulero y le compras batata, batata es una palabra taína. Canoa, Caribe, hamaca, hamaca. Cuando hamacan a los nenes en la plaza, hamaca, hamaca es taína. Quedó la palabra y no quedó un hablante. Ese fue el choque, un choque brutal. Nos usaron como combustible biológico. Y entonces, este Bartolomé de las Casas propone, como los indios tienen cuerpo de cera, traigamos negros. Traigamos negros. Y empieza la trata. Inglaterra se va a enriquecer, mejor dicho, el Reino Unido, se va a enriquecer tremendamente. De ahí va a empezar el gran despegue, aparte de todo lo que robaron. Pero ahí va a empezar con la trata. La diáspora africana, el genocidio africano, es el segundo genocidio. Yo, en Pedagogía de la Desmemoria, en este libro, al principio hay un capítulo donde hablo sobre la pleitesía del número. Mi genocidio es mejor que tu genocidio, porque yo tengo más muertos que vos. Mis muertos son más top que los tuyos. Y el genocidio de los negros, de esa diáspora, que hay autores anglosajones que hablan de 20 millones de africanos que son trasladados en forma brutal. Encima, al igual que los indios, que es un término donde engloban a todos en una misma bolsa de gatos, porque imagínate, tenés en lo que es Canadá los Inuit y Nunavut, abajo tenés zonas, en el medio tenés mayas que manejan el cero, un concepto tremendo de la matemática. O sea, tenés una disparidad enorme de culturas, de ideas, y del lado africano también se llevan gente del Golfo de Guinea y de Madagascar.
a, traen a, a los mandingas, a los pueblos mandingas, que eran islamizados, ellos eran islámicos. Y fíjense en la palabra mandinga, que entra incluso en el Martín Fierro, ese libelo racista que muchos docentes dan, y que dice, indio ladrón ha nacido y como indio ladrón se muere, sí, si hasta los nombres que tienen son de animales y fieras. Y después del lado de los negros, Hernández, cuando entra el negro con la mujer a la pulpería, el gaucho fierro, pendenciero y ebrio le dice, vaca, yendo gente al baile. Y después mata al negro. Y ese es nuestro poema nacional que eligió Leopoldo Lugones. Bueno, fíjense en que la palabra mandinga entra como cosa de diablo. Mandinga, el mandingo, el mandingo. ¿Qué mandinga? El mandinga es como decir guaraní. Pero se transformó en diablo. ¿Por qué? Porque ellos venían con la religión del Islam y no querían cristianizar. Entonces dijeron que eran gente del diablo. Y quedó mandinga de diablo, maldición, diablo, Satán. No mintieron, no mintieron, no mintieron. Entonces, ahora que estamos en el 12 de octubre, yo escribí un artículo que lo pueden buscar ahí en el Facebook, en internet, sobre el 12 de octubre, los unos los otros, o algo así creo que le puse. Me tomé el trabajo de ver cómo se llama el 12 de octubre en los distintos países de América. De arriba abajo, los yanquis le dicen The Columbus Day. Columbus Day. La mayoría le dice Día de la Raza. Le dicen Fiesta de la Hispanidad. Incluso en España es Fiesta de la Hispanidad. Nosotros, desde 1917 hasta hace unos años, llamamos Día de la Raza. Ahora, como los argentinos somos tan afectos a los mismos, hasta Borges le pusimos, como gran cosa, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Si vos lees esa frase, no sabés de qué trata el día, qué pasa el día. Está bien el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, pero no sabés bien a qué alude el día. Vayamos a Día de la Raza, Columbus Day, Fiesta de la Hispanidad. Todos estos países lo dicen en singular. Es terrible, pero ni siquiera dicen Día de las Razas, con ese. No lo dicen en plural, lo dicen raza. Columbus Day, Día de la Hispanidad, Fiesta de la Hispanidad. ¿Qué quiere decir que sea singular y no plural? No tenés que ser un sinólogo para avivarte de lo que quiere decir. Quiere decir que llegaron solos, llegaron solos. Acá no había nadie, nadie que valga la pena. Y si también por el trabajo de ver articulado de los decretos que hacen esos días, y todos hablan del hispano, del idioma de Cervantes, de los abnegados sacerdotes, de los intrépidos navegantes, de los poderosos, bueno. En ningún punto mencionan a los que estaban acá, ni siquiera para decirle indio de mierda, no, nada, nada, nada. Llegaron solos, singular, no plural. El día de los unos sin los otros. Es para pensar que todos los países americanos hayamos caído en eso. Todos. Menos dos. Bolivia y Venezuela.
En Venezuela le dicen Día de la Resistencia. La Resistencia. Y en Bolivia le dicen Día de la Descolonización. Todos los demás le dicen Día de Casa, Fiesta de la Hispanidad, y nosotros el eufemismo Día de la Diversidad Cultural. Entonces, lo que sucedió acá es un genocidio, que es un doble genocidio, que trajeron a los africanos. Nosotros tuvimos una población de afrodescendientes enorme, enorme. En Santiago del Estero, por ejemplo, el 64%, o sea, de cada 4 eran negros. En Buenos Aires, de cada 4, 2 eran negros en el momento de la revolución. Entonces, esta gente mostraba, hay un cronista indígena que se llamaba Guaman Poma, es el primer cronista indígena que escribe hacia 1580, y Guaman Poma le escribe una carta al rey Felipe. Fíjense que ahora seguimos teniendo otro rey Felipe. Es como dice el poeta, que le 10 siglos de historia y no la cierra al ver siempre las mismas cosas con distintas. Le escribe esta carta en 1580, 1200 hojas en la carta y 400 dibujos. En uno de los dibujos dibuja esto. Dibuja a un andino y a un español, fíjense en que tiene un plato entre los dos, y el andino le pregunta al español, ¿esto es lo que comes? Esto es lo que como. Oro, oro, como oro. Y ahí tenemos el otro tema. Nosotros, o sea, América, las culturas americanas no tuvieron riquezas, tuvieron botines, un botín, tesoros que Europa encontraba, como Hamilton a Machu Picchu. No tuvimos riquezas, tuvimos botines. Que se va a llevar Cortés de Moctezuma, se va a llevar Pizarro de Atahualpa. Están los libros, algunos libros de texto, que hay uno que no me acuerdo de qué editorial es, que dice Atahualpa murió en Cajamarca. Atahualpa no murió en Cajamarca. Atahualpa era un secuestrado que pagó lo que el secuestrador dijo. Y el secuestrador mató al secuestrado después de haber pagado el rescate. Atahualpa no murió en Cajamarca. Atahualpa fue asesinado por el secuestrador. Nosotros nos robaron las palabras, entre otras cosas. Nos contaron los cuentos, separaron el hecho del relato. Una cosa es decir que Atahualpa murió en Cajamarca y otra es decir que Atahualpa, secuestrado por el secuestrador Pizarro, después de pagar el rescate, fue asesinado por el secuestrador. Es muy diferente. Entonces a nosotros nos contaron muchos cuentos, nos contaron muchos mientos. Y es nuestra tarea advertir eso, porque no lean a Balco, lean a Antonio Gramsci. Gramsci cuando habla de que pensamos con categorías mentales opresoras. Y si a vos te hacen pensar con categorías mentales opresoras, estás en un laberinto. No vas a salir. Porque vas a pensar en una suerte de feedback. No vas a salir hasta que no adviertas.
estás atrapado en un laberinto mágico, que nos metieron ahí adentro. Entonces, es como que algunos, ya para ir cerrando, para cumplir los 30 minutos que me pidió Hernán, la última etapa de Villiquen sobre el 12 de octubre, es una pena que Villiquen no salga más, no por Villiquen, sino por los trabajadores de Villiquen, que el madridismo lo terminó de vivir, no aguantó. Pero la última etapa de Villiquen del 12 de octubre fue esta. Encuentro de dos mundos. Y que fue un juego de fútbol entre los Colón y los indios, un referee que Prit te tocó el piso, sí, una falta. Acá no hubo ningún referee, no hubo ningún juego de la pelota. Acá hubo un genocidio. Acá se usó a la gente como combustible biológico y a las mujeres como desahogo sexual. Cuando nosotros leemos que Asunción del Paraguay, después de que los espías quemaron la primera Buenos Aires, y los conquistadores se refugian allá. Los conquistadores tenían de pronto 70 mujeres. La llamaban incluso el paraíso de Mahoma por los harenes. Nadie le preguntó a las 70 mujeres si estaban contentos con el español. Y nadie le preguntó a los 70 hombres que estaban sin 70 mujeres, que estaban contentos con que el otro tenga 70. Los datos son infinitos, son enormes. Nosotros lo que hacemos es libros. Por ejemplo. Marcelo, sí. Marcelo, te interrumpo un segundo. Ahora en la última parte se está entrecortando. ¿Querés probar vos si podés tapar tu imagen y así si sale solo la voz se va a escuchar mejor, me parece? ¿Y cómo tapo la imagen? Ahí abajo hay un microfonito, sí. Un teléfono para cortar y una cámara. Si tachás la cámara, sacás. A ver, porque ahí creo que te vamos a oír mejor, que al final se estaba entrecortando. Dale nomás. ¿Ahí se escucha? Ahí se escucha mejor. Bueno. Estaba diciendo, a ver dónde me habré quedado. Bueno, había mostrado lo de Encuentros Mundos, de la etapa esta, la última etapa de Villiquen, y yo me dedico a hacer libros, participar en documentales, en este tipo de charlas, a los efectos de brindar herramientas, Esa es nuestra única tarea, brindar herramientas y sobre todo a los docentes. Los docentes son los que van a tener a los chicos durante un año y tienen la posibilidad de romper el status quo, de salir del status quo. Están los otros que nunca van a salir del status quo, por supuesto, nunca van a leer, siempre van a poner pretextos de que, ay, no, ¿por qué? Que, bueno, que la lectora o que el libro, que no lo consigo, que el libro es caro, pero yo hace mucho tiempo doy clases en las universidades distintas, y los alumnos, y yo también fui alumno en su momento, siempre nos quejamos de que los libros son caros, bueno, pero todos los alumnos, y me incluyo, íbamos al bar a tomar cerveza, todos. Y con 3 cervezas ya se pagaron el libro. Entonces hay un texto de Massetti que fue asesinado. El libro dice, el título se llama "Están los que luchan y los que lloran". Va a haber gente que siempre va a llorar y va a haber gente que siempre va a luchar. Entonces, ahora ya me estoy excediendo de los 3 minutos y más o menos redondeado este tema
del 12 de octubre, vamos a decir, solamente les quiero comentar que en mi caso hay muchos que quieren celebrar el 11, último día de la libertad, pero a mí me parece terrible que la gente progresista, sea de partido, pero que sea progresista, tenga la vocación de derrota, tenga la vocación de la tristeza, de perder, de lo último. Ya se el último día de la libertad. Ya se ponen en el último vagón, en lo último, ya perdimos. Para mí, el 12 de octubre es el primer día de la resistencia y que es muy diferente, porque yo siempre creo que estamos avanzando, de hecho lo adverto por un público más interesado, mayor, tanto para los documentales, para los libros, para las charlas. Entonces, no llorar, no hay que llorar, hay que hacer, hay que avanzar, hay que, hay que luchar. Y ya ponerse siempre, ay, lo último. O sea, todo el progresismo tiene una relación por el llanto y me repugna verdaderamente, me repugna. No me interesa con esa gente, o que, ay, que todo mal, ay, que, bueno, no. Hace algo, Peter, hace algo. Hay que avanzar. El mundo es hermoso, la vida es hermosa, y esa hermosura tiene que llegarle a todos. Como dice la cuarta declaración de la Candona, todos, para todos la luz. Entonces, yo espero ahora las reflexiones de ustedes, que esto les haya resultado de interés y a ver qué opinan. Bueno, quien quiera, vamos a tratar de mantener las cámaras apagadas porque así somos muchos y la conectividad está complicada. Así que bueno, ahí hemos escuchado una parte con esfuerzo, pero ahora la última parte te volvimos a escuchar bien. Pero bueno, el que quiera, si les parece, abra el micrófono y pregunte. Y si alguien quiere escribirlo, escriba también en el chat, como prefieran. ¿Quién arranca? En todo caso, vamos leyendo, acá me escriben 12 de octubre como primer día de la resistencia, es un buen nombre para cambiar el quedar sumidos en la derrota, dice Ana Casale, Luna, dice, sos una masa, me encantó, a resistir. Coincido, Cecilia Carpi, con el primer día, el 12 de octubre como el primer día de la resistencia. A mí me interesaría, Marcelo, que pudieras decir algo sobre cómo, porque bueno, hablamos de historia, ¿no? Pero cómo esto de resistir tiene que ver también con que hoy por hoy los pueblos originarios dejen de ser invisibilizados. Porque digo, muchos de tus libros vos mostrás y lo mostrás gráficamente de una manera muy potente, cómo aún en el presente seguimos sin verlos, sin reconocerlos, sin escucharlos. ¿Podés contar un poco de esto? Yo pienso que el tema de la invisibilidad, que empezó ya con el tema de los indios de la India, se está resquebrajando. Yo veo que esto se está resquebrajando. En Argentina, por ejemplo, se han cambiado nombres de calles de 30 ciudades de roca, por ejemplo. 30 ciudades, que la tarea, y valga la pregunta que hiciste, Hernán, esta tarea no la empezó Balco, el padre de la criatura de Osvaldo Bayer, que empezó en Soledad, y esto es muy importante porque está en pedestales y que merece prontuar bajar. Fíjense en todo lo que sucedió en Chile el año pasado, que a Sebastián Piñera lo salvó con coronavirus, con todo lo que sucedió, pero
quedémonos con el derrumbe de las estatuas del conquistador Pedro de Valdivia, que lo derrumbaron en Concepción, Santiago, Valparaíso, Temuco, Arica, Copiapó, Punta Arenas, lo derrumbaron en montones de lugares. Y después lo que sucedió en Estados Unidos y en Europa, tras el asesinato de George Floyd, ese policía que le aplastó la planta, que empezaron a derrumbar a Colón, a Robert Lee, al general sudista, y en Europa empezaron a derrumbar al rey Leopoldo II en Bélgica, el terrible salvaje con el belga. Una cosa que yo sí que no sabía, que fíjense, miren, presten atención a esto, el que fundó el Museo de Londres, tanta plata que el tipo fundó el Museo de Londres, lo equipó, un museo gigantesco, con la plata del tipo, de la trata de esclavos. El fundador del Museo de Londres era un tratante, y hace unas semanas el Museo de Londres retiró la estatua de su fundador y la metió para adentro. Entonces, el tema de invisibilidad en el mundo, porque este es un tema que no es argentino, ni es de Guatemala, ni es de Inglaterra, este es un tema mundial, invisibilizar al otro, devaluarlo, de desmerecer su condición humana. Es lo que con todos los traspiés, con todo lo que nos hacen, vamos a decir, con todas las dificultades, avances en ese sentido son incuestionables. La Biblioteca Palabras del Alma haga esos 2 viajes anuales a Misiones, que cada vez haya un público más activo, que los indígenas empiecen a decir que es un error, como dicen los manuales, los querandíes habitaban, cazaban y creían, siempre conjugados en pasado. No cazaban, ni habitaban, ni creían, o sea, están. Entonces, eso de invisibilizar, de decir, bueno, ya no están, los indios son un pasado, ya los mataron a todos, que no, qué pena, no. Nosotros en Argentina tenemos mayor cantidad de población indígena que Brasil, 3 veces más. Y Argentina se tiene que reconocer como un país plurinacional. No todos los argentinos bajaron de los barcos. Entonces, cuando Argentina acepte, porque nosotros tuvimos una teoría del blanqueamiento diferente y mucho más dura que otros países como Bolivia, Perú, Colombia, Nicaragua. Nosotros tuvimos una teoría del blanqueamiento terrible, que la siguieron enseñando en el aula, por ejemplo, Sarmiento con su tremendo libro Civilización Barbarie. Justo lo hay otro autor en América que ha escrito algo así. Y después tuvimos un ministro de guerra como Alsina que la llevó a la concretud. Hizo la zanja, 330 kilómetros de Córdoba a Bahía Blanca. Cortar el territorio en 2, de acá para acá y de acá para allá. De acá los humanos, de acá los subhumanos. Bueno, entonces, Argentina arrastra ese estigma, esa es la verdadera grieta, no de Macri y Kirchner, esa es la grieta, de considerar a los subhumanos que después van a heredar los indígenas, es como heredan el tema de la negritud, los negros, la negrada, los grasas, los grasitas, los pesados, los trabajadores en definitiva. Entonces, esto es un tema que no es un tema, el 12 de octubre no es un tema que le toca
únicamente a la América indígena, sino es un tema que nos toca a todos, porque nos metieron a todos en la bolsa, nos invisibilizaron a todos en la bolsa. Ustedes nunca reflexionaron por qué ningún país de América, sacando a los dos de arriba, Canadá y Estados Unidos, ninguno despegó. Ninguno despegó. ¿Por qué despegó Australia? Despegó Nueva Zelanda. ¿Por qué ninguno de nuestros países? ¿Por qué no despegó Guatemala? ¿Por qué no despegó Perú? ¿O nosotros? No. Siempre fuimos subdesarrollados, nos subdesarrollaron. Siempre nos hicieron vender nuestra materia prima a precio vil. Sarmiento, en el mundo, léanlo, por favor, no crean a Barco, no me lean a Sarmiento. Sarmiento dice, los criollos no somos emprendedores ni industriales. Europa nos provee por largos siglos manufacturas y nosotros les mandamos nuestras materias primas y ambos ganemos con el intercambio, dice el padre de Laura. Nos condenaron a ser monoproductores. En Roca teníamos todo de vacas y ahora hay soja. Están derrumbando, destruyendo el planeta. Fíjense en los incendios estos últimos, que nuestros diputados, hasta que hacen el proyecto para que no se vendan las tierras, bueno, no queda un árbol, a nadie le importa nada. Entonces, ¿pero a quién le importa? A nosotros, a la gente, porque la gente siempre está en la vanguardia. Fíjense lo que pasó con esas estatuas, que no es poca cosa lo que pasó en el mundo con la estatua. Y vamos a ver ahora que viene el 2 de octubre. Yo estoy muy ansioso para ver qué va a suceder en el mundo norte, vamos a decir, con la estatua del Columbus Day y todo eso. Entonces, los pueblos siempre están en la guardia de los gobiernos que van atrás, y moratos, burocratos, pero los pueblos están adelantados, esa es la esperanza que tiene y que uno advierte. Entonces, nosotros estamos avanzando. De pronto, políticos, porque yo hice proyectos de ley y me tuve que relacionar con diputados, senadores, y una vez un funcionario que ahora está en este gobierno dijo, Balco, los tiempos de la política no son tus tiempos. Entonces, de pronto quisiera que esto vaya más rápido, por supuesto, pero estamos avanzando, es indudable. Entonces, esa invisibilidad se está rompiendo, y bueno, yo veo un futuro ambicioso en ese sentido. Marcelo, acá Diana pregunta si algunos sostienen, ¿no?, que los pueblos originarios se asesinaban entre ellos y eran machistas. ¿Qué opinás vos sobre eso? Primero, los pueblos originarios eran humanos, son humanos como todos los humanos. No es que se asesinaban entre ellos. Miremos la historia europea. Uno dice, ay, los europeos se asesinaban entre ellos. No, bueno, eran las luchas territoriales, en Europa luchas del capitalismo, y acá en América nosotros tuvimos luchas como en cualquier lugar, porque no eran marcianos, eran humanos, y son humanos. Entonces, con los humanos hay ambiciones, hay el otro. Entonces, acá nadie se asesina. Acá la historia es como la historia de todas las personas en la historia. Como lo que está sucediendo ahora entre Azerbaiyán y los armenios, o sea, ahí se está asesinando. Bueno, es una de las tantas luchas, tantos pueblos, y acá en América nosotros tuvimos, sin más, cuando Cortés avanza sobre Tenochtitlán de Moctezuma, los
sus grandes aliados son los tlaxcaltecas, que odiaban a los aztecas. Si él no hubiera tenido esa ayuda, no hubiera pasado nada. Pero tuvo esa ayuda de los tlaxcaltecas, que no advirtieron que estos tipos que venían eran mucho, mucho peores que los aztecas. Entonces, o sea, a mí me parece como tonto a veces cuando creen, no, piensan que los indígenas estaban todo el día mirando las plantas y la Pachamama. Eran personas. Y así como tenían la temporalidad agraria, la temporalidad de crecimiento, también sobre todo los imperios, los grandes imperios, pero ninguno de esos imperios hizo ni un ápice de lo que es en tan poco tiempo, ¿no? Porque los aztecas para los tlaxcaltecas han sido muy malos, pero los tlaxcaltecas estaban todos vivos cuando llegó Hernán Cortés. Y cuando llegó Colón a las Antillas, cuando terminó el diccionario, no quedaba un taíno. Entonces, que los americanos se enseñaban entre sí, es como... Es un miento, es un miento. Bien, Marce, gracias. Acá Pablo dice que hay que trabajar para desmitificar la idea de la Argentina como la Europa de América, otra forma de visibilizar muy potente y efectiva. Graciela Lavalle dice, yo pienso en una próxima charla sobre la negritud en nuestro territorio, muy poco se sabe y casi ni se habla. Profe Henry de Moreno, el Día de la Raza, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y veo imágenes de ciertos colectivos que tienen que ver con expresiones de aceptación sexual. La pregunta es, Marcelo, ¿no se está ampliando extremismo esta efeméride que quizás merecen otro día para canalizar sus planteos? ¿No se está ampliando? No se está ampliando los extremismos de esta efeméride, porque la idea es de pensar a 12 de octubre el respeto a la diversidad cultural y con otras expresiones de ciertos colectivos. Entonces, ¿no se está ampliando en extremismos esta efeméride? Quizás merecen otro día para canalizar sus planteos, otros colectivos, digamos. ¿Qué pensás? No sé, el tema es que primero no tengo ninguno, pero sobre todo, cuando a vos te quitaron la palabra durante tanto tiempo y te impulsaron durante tanto tiempo, hay distintos colectivos que usan distintas fechas para decir su palabra. Y todas las palabras son válidas, y siempre es mejor hablar que no hablar. Y aparte, bueno, yo soy psicólogo, siempre es mejor realizar, sacar las cosas dentro. Pero, porque si no, también uno dice, bueno, 12 de octubre le toca a los indios, este otro día le toca, no sé, no. Bueno, aparte del 12 de octubre le toca también a la negritud, porque si no estaba el 12 de octubre, si no estaba el descubrimiento de América, la trata de esclavos no se hubiera dado. Entonces, acá hay dos genocidios, dos enormes genocidios. Ahora yo estoy mirando un libro sobre el tema justamente de la negritud, de la trata, y advertir que los países tenían una proporción tan grande de población negra. Los que están mirando a los partidos pueden ver que la selección ecuatoriana, los jugadores que son afrodescendientes, ni que hablar Brasil, en fin, o Colombia. Hubo países como nosotros, él realmente, felizmente, dice felizmente, las continuas guerras y epidemias han exterminado casi por completo a la población masculina negra. Entonces, cuando hay un resquicio de voz para hablar, es como un resquicio de aire, de oxígeno. Entonces, bueno, la gente trata de poner su voz, de poner su palabra, los distintos colectivos.
Entonces, bueno, a mí siempre la palabra, la gente, siempre me parece bien. Me parece mal el dictado. Fíjese, la dictadura, la palabra dictadura en América, de dictar la palabra, el que dicta, es el que tiene la palabra. Y nosotros, si hay gente que para el 12 de octubre, el colectivo que sea, alza su palabra. Bueno, por algo alza su palabra el 12 de octubre, porque es muy difícil alzar la voz cuando te pisotearon, te ningunearon. Yo, hace muchos años, como yo me dedico a genocidio, a investigar genocidio, que es un poco terrible también, está acostumbrado, pero yo siempre hago la cabeza con poesía. Y hace muchos años, una frase de Neruda, que él dice: yo vengo a hablar por vuestras bocas muertas. Quizás es un poco pretencioso, pero esas bocas muertas, ninguneadas, aplastadas, negadas, silenciadas, tenían voz. Entonces esos ecos, esas voces, esa nostalgia, ese dolor y esa tiene que aflorar también, tiene que aflorar. Entonces, bueno, los distintos colectivos cuentan lo que cuentan y siempre, si uno habla bien y quiere escuchar al otro, siempre es bienvenida la palabra. Gracias, Marce, por responder. Voy a seguir leyendo el chat que fueron escribiendo los amigos. Ana Casale dice: ojalá que cuando termine de reglamentarse la ley sobre los incendios de los bosques nativos, que no pase como el diccionario taíno. Sandra Lemos: yo creo que el 12 de octubre debería llamarse conmemoración del genocidio producido por España y Portugal. Bianca nos dice: no veamos actitudes que han tenido, miremos al lado humano de este acontecimiento, el hecho atroz de asesinar y creerse superiores a ellos. María Alejandra Guete dice: la civilización actual y el patriarcado mata a una mujer todos los días por el hecho de ser mujer. Cintia Salvatierra: interesante escucharlo, porque por lo menos a mí esta charla me va generando múltiples reflexiones. Qué importante de construir y hacer tambalear nuestras bases, las estructuras, empezar a contar la historia como es, la historia que nos escondieron, que la disfrazaron. Apelamos a la diversidad de las voces y no comprar lo que nos venden como oficial. Tampoco quedarnos con una idea, sino que seguir investigando, seguir reflexionando, articular con la práctica. Ahí voy leyendo de a poquito. Bueno, ahí Diana te agradece la respuesta. Bueno, Ana Casale dice: tan claro, Balco, gracias a la biblioteca también. Y ahí está Jorge pidiendo la palabra para hacer una pregunta. Dale, Jorge. Bueno, dale. Gracias. Sí, le quiero preguntar al profesor por qué razón, tengo entendido que eran muchos más los pueblos originarios que los españoles. ¿Cuáles fueron las razones de por qué los pudieron dominar? Bueno, ahí hay otro miento. Cuando nos dicen: ay, Cortés con 1000 españoles conquistó a los millones de aztecas. Pizarro con 100 españoles derrumbó al Incario. Es verdad, pero ¿quién iba delante de Cortés y de Pizarro? La gripe, el sarampión y la viruela. No más en esta pandemia. Ni siquiera es como la viruela en ese momento. Acá la tasa de muerte es 2%. En ese momento no era 2%. Entonces, eso iba adelante y desarticuló a las sociedades. Fíjense en cómo un virus como este, que tiene una mortalidad del 2%, desarticuló las sociedades en Europa. Bueno, una tasa de muerte altísima, cómo te desarticula. Y después, cómo quedás vos frente a
nosotros morimos, nos enfermamos, estos tipos que vienen no les pasa nada, porque ellos tenían anticuerpos para la gripe. Entonces, ahí también están los dioses. Ese Dios que viene, qué poderoso que es, frente a nuestros dioses que no logran hacer nada. Entonces, hubo una depresión, hay montones de cronistas que hablan de las tasas de suicidio, de cantidad de gente que se suicida. Hablan de las ganas de no vivir, las ganas de no vivir. Eso sucedió, es parte de ese genocidio. Entonces, cuando te cuentan, no, eran 1000 españoles de Cortés y los aztecas, no sé cuántos millones, bueno, adelante iba la gripe, el sarampión y la viruela. Y ahora con el coronavirus lo podemos entender encima de algo increíble, que no sabes qué es lo que viene, de dónde viene, qué pasa, qué sucede. Los doctores de ellos no tenían ni la remota idea de lo que sucedía. Entonces, eso sucedió. Y de pronto vos decís, ¿cómo puede ser? Eran tan pocos. Y bueno, tan pocos. Y hablar de la brecha tecnológica. Pero la brecha tecnológica no tuvo tanta importancia como lo epidemiológico. Eso fue fundamental. Entonces, esto hay que verlo en un programa absolutamente concreto, porque están, por supuesto, los que hablan de la superioridad española y bueno, más allá de la brecha tecnológica, que también la brecha tecnológica, miran cualquier película de los norteamericanos en Irak, que los soldados yanquis andan con todo tipo de cosas colgadas y los otros están con tanque. Eso es brecha tecnológica y eso pasó acá también. Pero sobre todo lo que sucedió es lo epidemiológico. Eso es incuestionable. Pero en los libros de texto no es tan lindo poner que la batalla ya los tipos estaban todos con las bubas de vela. No es muy lindo. Es más lindo mostrar los tipos con la coraza, con el yelmo y la espada desenvainada, realmente. Marcelo, ahí te preguntan en relación a estas, la resistencia, ¿no? Sí, podés hablar respecto de eso, más allá que ya estás mencionando esto de las tecnologías y las armas de fuego, si tienes algún comentario sobre cómo resistieron. No, la resistencia fue de todo tipo. Yo los invito a ustedes a leer sobre el taquiboy. No tiene nada que ver con el de Víctor Heredia, sino después del desastre andino, que sucede en los Andes, de pronto empiezan a aparecer unos sacerdotes desnudos, vestidos adornados de rojo, de ocre rojo, que dicen que las huacas resucitan y van a echar. Una guerra iba a ser una guerra divina, de Dios contra Dios. Eso es el taquiboy. Y bueno, se expandió, pero bueno, fueron derrotados. La resistencia estuvo siempre. Si ustedes lean, por favor, sobre los indígenas colombianos siendo asesinados, casi todas las semanas matan algunos, lo que se llama la muerte por goteo, porque se elimina a esa gente que es molesta. Los que no se toman con una chapa, con un coltón, no se conforman. Entonces, esa gente que molesta, también en el norte argentino, en el Chaco, en Formosa, más de una vez han sido atropellados curiosamente, y luego dicen que estaban borrachos en algunos caminos perdidos, porque son esos
esos que molestan, esas muertes por boteo, ¿no? Que justo los atropellan. Entonces, la resistencia sigue estando, y cada vez la resistencia cuenta con mayor cantidad de aliados y de participantes, y eso que ya vino para quedar. Ahora ya no se pueden hacer matanzas, como hoy se conmemora el 10 de octubre, la matanza que durante el primer peronismo, en el 1947, el escuadrón 8 de las Lomitas de Formosa a cientos y cientos, quizás hasta más de 1000, y ahí en las Lomitas, Rincón Bomba, se conmemora esa matanza que, si ustedes miran las crónicas, los diarios de esa época, hablaban de 2 muertos a raíz de un malón, y los mataron por las dudas, como suele suceder. Y justo hoy, en octubre, se conmemora esa matanza espantosa del año 47. Pero ahora esas matanzas ya no suceden en América, matanzas masivas. Ahora se hacen las muertes de boteo, las muertes de la resistencia. Pero la resistencia está presente. Por ejemplo, las abuelitas que a mí me contaban, que le decían a sus hijas y a sus nietas, no hablen el mapudungún, para no parecer indio y ser argentino. Ahora cada vez sucede menos. Nosotros hasta el 94 en la Constitución teníamos ese artículo espantoso que hablaba de la obligatoriedad de convertir a los indios al catolicismo. Así texto. Y gracias a que Carlitos Menem se quiso reelegir, cambiamos la Constitución y eso se eliminó. Pero hasta el 94 es convertir la obligatoriedad de convertir a los indios al catolicismo. Bueno, la resistencia sirve para todo eso, O sea, está avanzando. Más allá de que de pronto las leyes sirvan de poco, pero directamente ni están, es mucho peor. Porque ahora hay dónde agarrarse, hay tantos jugadores indígenas, dónde agarrarse. Entonces, bueno, la resistencia es a todo nivel. Gracias, Marcelo, por responder. Bueno, ahí leo lo que escribe María ante la pregunta de por qué un grupo de españoles pudieron dominar a todo un continente. Yo reflexiono y pienso que actualmente, como un grupo minoritario de capitalistas, pueden dominar el mundo y generar tantos genocidios y muertes. Y bueno, es más o menos similar a lo que ya hemos respondido, porque si vos tenés la sartén por el mango, vos sos el dador de trabajo, vamos a decir, todo el ejército de los trabajadores que fuera del sistema productivo y presiona sobre la masa de trabajadores que están dentro del sistema productivo y presionan con el salario a la baja. ¿Cómo no van a tener los por la sartén por el mango? Fíjense, tenemos el dólar a 130, estos golpes económicos que nosotros siempre bajo, siempre mirando a los de estar arriba, y los de pedestal merecen los prontuarios. No, esto tiene que cambiar. Yo pienso que ahora es cuando, y bueno, esto ya empezó, es lento, como dice el poeta Benedetti, a mí tanto me gusta, es lento, pero viene. Acá Claudia te dice, buenas tardes, profe. Siempre me gusta escuchar sus pensamientos. Me parece que los españoles nos siguen soñando, que hacemos cosas malas, disfrazados hoy de grandes capitalistas, y nos siguen castigando, odiando, despreciando y con una violencia acumulada de más de 500 años. Y seguimos resistiendo porque somos resilientes. Y coincido con usted, no vamos visibilizando lento, pero viene. Los mayas predecieron esto un día, tiene que cerrar este círculo y volveremos a ser lo que siempre fuimos, originarios.
Pero Acá Cecilia, sí. Permitime, yo, por ejemplo, yo tuve la suerte que así como ustedes me invitaron hoy a Palabras del Alma, a mí universidades españolas me invitaron a Cádiz, Sevilla, Córdoba, Madrid, y no me acuerdo cuál. No hay que confundir a los estados con los pueblos. Me invitaron a Estados Unidos, a Dallas, Miami, Nueva York, y no hay que confundir el estado con el pueblo, porque por ejemplo, en España es increíble cómo atacan datos de Hernán Cortés, la atacan españoles. Entonces, el pueblo está asqueado de esa realeza, lo que hicieron. O sea, no olvidemos eso, no son los españoles, eso fue, o por ejemplo, no dice yanquis. Esas universidades donde me invitaron, es una población que uno puede decir, bueno, es mayoritaria, no sé, no puedo cuantificarlo, pero no olvidemos eso, es como si nosotros dijéramos, bueno, los argentinos votaron a Macri, porque fue verdad, los argentinos no votaron a Macri. Entonces, que todos los argentinos son una mierda, no. Los pueblos tienen momentos, van y vienen, y lo que yo pude constatar en España, en todas estas universidades con tantos estudiantes que estaban, pero cuando terminaban mis charlas querían, no sé, romper los asientos. Y entonces, bueno, eso es una satisfacción que, por ejemplo, mis textos estén en la universidad de ellos. Me sorprendió que en Washington, casi antes de que los libros míos se distribuyan acá, los tienen los tipos allá. Hay una avidez de un sector de la población, porque como hemos visto con el derrumbe de las estatuas en Estados Unidos. Acuérdense que el presidente Donald Trump se fue al refugio de la Casa Blanca en un momento, búsquenlo por internet. Las manifestaciones que el tipo tiene afuera, eso lo hace la gente cuando está harta. Entonces, no podemos decir, bueno, todos los yanquis son mierda, no. Hay que tener una mirada amplia, porque ¿cuál es la idea, muchachos? Convencer a los convencidos o convencer a los que no están convencidos. Esa es la única tarea. Esa es la tarea. Es convencer a los que... A mí que me interesa convencerlos a ustedes que un sábado a la tarde, en vez de estar tomando cerveza, están escuchándome a mí. No, a mí me interesa que no se conectaron a hablar. Esos son los que me interesan. Entonces, a ustedes tienen que interesar a esa gente. ¿Cómo llegamos a esa gente? ¿Cómo llegamos a esa gente? Entonces, esa es la tarea. ¿Y cómo llegamos? A mi juicio, con datos, con la verdad, con lo que estos escondieron, con lo que estos escondieron. Y los datos son incontrovertibles, son de archivos oficiales, son de archivos eclesiásticos, los archivos militares, que hablan de la contaminación con viruela, en fin. Entonces, con datos llegamos, con datos llegamos, sabiendo, reflexionando, tratando de convencer a ese otro, al que la señorita le enseñó Rocas en la Patagonia de los indios salvajes. Bueno, a ese otro. Si no, esto no tiene mucho sentido. Bueno, como para entrar en la recta final, ahí no quería dejar de leer que Claudia Arias dice que es del pueblo Tonocoté de Santiago del Estero. Bueno, y ahí hay otros comentarios y apreciaciones más, ahora las leemos antes de terminar.
Yo quería decir 2 cositas y hacerte una pregunta, Marce, o 3 cositas. Bueno, lo primero es agradecer a todos este esfuerzo porque la conectividad se entrecorta y todo, y estamos todos, y esto también es una manera de resistencia, ¿eh? Ahí estamos frunciendo, pero para poder escuchar y para poder aprender, porque esto que se está diciendo nos importa, aunque nos cueste, aunque a veces se entrecorte, aunque todos estemos luchando con nuestra internet, sacando las imágenes a ver qué pasa. Así que bueno, eso también es, como decía Marcelo, resistir. Lo segundo, ahí alguno nos escribió al Facebook si, de los que no nos conocía, si nosotros podemos poner cómo colaborar con la biblioteca. Bueno, yo ahora pongo ahí en el chat el CBU de la biblioteca y esto, porque a ver, esto también tiene que ver con la resistencia. Nosotros estamos dándole comida a 16 comunidades guaraníes gracias a 120 personas que ponen 400 pesitos por mes. 400 pesitos por mes. Y eso les permite a esos guaraníes comer un poco más. Y comprar un remedio cuando hay que comprar un remedio y que no pase como la otra vez que un pibito se murió por diarrea, un chiquito de 1 año. Entonces, digo, nosotros estamos y les permite una vez cada mes y medio hacer una reunión de caciques, 10, 15 comunidades y fortalecerse entre ellos. Así que bueno, ahora ponemos eso ya que un par de personas lo pidieron, como para que si alguien quiere sumarse a esta cruzada con 400 pesitos por mes, es una cruzada por la resistencia. Y la resistencia para la biblioteca es que ellos puedan seguir viviendo en el monte, que los guaraníes no se tengan que ir a vivir a las ciudades y que no pasen a ser menesterosos que están pidiendo limosna en las ruinas de San Ignacio o en las cataratas del Iguazú, que vivan en el monte, que vivan en contacto con la naturaleza, que sigan estando en el lugar que les pertenece. Ahí están los amigos de la Biblioteca de Pozo Azul que también hacen mucho porque eso sea así. Bueno, ahora pongo ese dato. Y yo te quería pedir, Marcelo, muchos que te hemos escuchado, ya lo hemos escuchado otras veces, pero a mí me parece importante saber que esto entronca también en una tradición que tiene que ver con la generación de Mayo, con la primera junta, y que tampoco esto se dice siempre con toda la fuerza, ¿no? Que hubo hombres en el nacimiento de la patria que nos antecedieron un poco en esto de ayudar a la resistencia, estar atentos a nuestros pueblos originarios, no olvidarnos, revalorizarlos. Nada, te pido una vez más, si podés que cuentes eso y vamos cerrando, porque me parece que eso también reafirma la esperanza, saber que si miramos hacia atrás, hay muchos que se la jugaron por esta causa. Bueno, para ir cerrando, porque me están avisando que tengo una radio de 30, como vos habías dicho, 30 minutos, van a esperar ellos. Pero el tema de Mayo, vayamos simplemente a la Asamblea del año 13. Libertad de vientres. Estados Unidos va a tardar medio siglo más. La guerra de secesión con 1 millón de muertos en lograr lo mismo. Y nosotros en el año 13 lo hicimos. Nuestra revolución no es la que esos maestros de status quo hacen dibujar a los chicos de cabildo, el paraguas, la lluvia, la mazamorra y gente preguntando ¿qué pasa? Eso no es más. Siempre hacen como que no sabe qué pasa. ¿Qué pasa? No, sabía qué pasa, por eso está ahí. Pero la historia oficial siempre nos pone en el papel de ¿qué pasa? La gente quiere saber qué pasa. No, el pueblo no se pregunta qué pasa, saben qué pasa. Por eso estaban ahí. Y la Revolución de Mayo, con Moreno, Castelli, con Belgrano, fue una revolución generosa, una revolución que buscó, por ejemplo, fíjense, en 1811, el 25 de mayo, primer aniversario, ¿dónde lo hace? En Tiahuaná, con la Puerta del Sol. Porque la revolución necesita Itálico de Potosí, pero lo que necesitaba era historia. Estábamos huérfanos de historia, teníamos 1 año. Y Castelli, la revolución la busca en Anaco, Puerta del Sol. Ahí esto lo hace en castellano, hecho y aymara. Porque la idea era que la revolución llegue abajo, pero no llegó,
porque a los mejores los mataron, los exiliaron, se murieron. Castelli mismo de cáncer de lengua en el año 12. Entonces, la revolución fue generosa, fue inclusiva, pero no inclusiva como hablan, inclusiva de verdad. Por eso, Castelli tiene una calle mierda en el 11 y Carlos María de Alvear tiene una avenida en la Recoleta. No, nuestros revolucionarios eran internacionalistas. Fíjense en a San Martín, yéndose a Chile, yéndose a Perú. Hablaban de Patria Grande, Belgrano en la casa de Tucumán, propone Cusco como capital. Eso a Buenos Aires le dio terror. Cusco como capital, la Patria Grande. Y Mitre, pero no lean a Balco. En la historia de Belgrano, Mitre dice que Belgrano no hubo ideas sino ocurrencias. También sacar a un rey de astucia sacado de una choza por el tema de la monarquía incaica. Entonces, a nosotros nos mintieron todo y nos mintieron la Revolución de Mayo, nos dijeron que la casa de Tucumán, la 9 de julio es el frente de la casa de Tucumán. Y no nos contaron qué pasó adentro. ¿Qué pasó adentro, vive? Entonces, a nosotros lo que nos interesa es lo que pasó adentro, es no dibujar al cabildo con el paraguas, la lluvia, eso no es el 25 de mayo. Entonces, a nosotros los mientos son enormes. Y nosotros tuvimos una revolución que desgraciadamente fue derrotada desde... Y vinieron los que se vistieron de mayo y se maquillaron de patria. Hicieron esto, porque los que nos hacen estos golpes económicos no son malvados, son argentinos. Entonces, estos golpes económicos, 160, porque todo tiene que ver con todo. Estamos hablando de 1490. No, esto tiene que ver con hoy. Cuando vas al chino, no vale otra cosa. La resistencia que nosotros nos debemos, la resistencia de la verdad. Porque yo no estoy acá con una guitarra, todo lo que yo digo, todo lo que sale en los libros, cualquiera de ustedes puede chequear los archivos y contar que es verdad lo que han hecho esta gente. Entonces, yo pienso que para terminar con esto, es lento pero viene, y acá yo en particular he venido a hablar por las bocas muertas y me congratulo ver compañeros como los amigos de la para la Alma y de tantos lugares. Entonces, yo les voy a mandar un abrazo grande, perdónenme, pero no quiero seguir haciendo esperar a la gente esta de la radio, y bueno, les mando un gran abrazo. Gracias, Marcelo. Mira, acá el chat te están agradeciendo por haber estado con nosotros en esta tarde llena de aprendizajes, te agradecen por arrojar luz y memoria, por seguir pensando esta fecha y seguir mirando y analizando los mientos. Así que te agradecemos un montón desde Palabras del Arma, siempre es una alegría tenerte. Y nos encanta que un sábado a la tarde estemos tantos juntos. Le agradecemos un montón y les agradecemos a todos los que se conectaron hoy para seguir pensando en este 12 de octubre. Y ahí en el chat también están los datos que estaban pidiendo, así que les agradecemos un montón que hayan querido compartir esta tarde con nosotros, así que muchas gracias. Un gran abrazo. Gracias a todos. Muchas gracias.
Saludos, Marcelo. Chao. Chao, Balco. Saludos a todos. Gracias. Gracias por todo. Saludos. Te mandan muchos saludos. Chao, gracias por el esfuerzo, a pesar de las dificultades. Dale, venceremos, venceremos. Gracias. Muchas gracias a todos por estar. Gracias. Gracias, están ahí escribiendo. Muchas gracias a todos. Nos vamos despidiendo. No se quieren ir. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, gracias, gracias. Igualmente. Saludos a todos. Lo mejor fin de semana. Hasta luego. Ahí se están yendo. Bueno, muchas gracias, gracias. Chao, Javi. Chao, Gra, muchas gracias. Gra, antes de que te vayas, vamos a hacer lo de los negros, Gra, ¿eh? Está buenísimo eso. Es una buena idea. La próxima vamos a invitar